En muchas ocasiones, cuando hemos estado haciendo reportajes o investigaciones con colegas, incluso en otros países o aquí mismo en México, hay información que ya está pública, o sea, que es información que se encuentra en los sitios web del gobierno, por ejemplo. Nada más que es a veces un poco complicado dar con esa información, pero es información pública, sobre todo el tema de las concesiones mineras, por ejemplo, o la geolocalización, la ubicación exacta de dónde están estas concesiones mineras. Lo que sí no es público y que en muchas ocasiones les hacemos esa recomendación para que soliciten esos datos a través de acceso a la información, son los contratos de las concesiones que se celebran entre las empresas mineras con el gobierno mexicano o en el caso de los gobiernos en América Latina con las empresas mineras. Sobre todo porque es información muy relevante que contiene un apartado que señala el tema de la responsabilidad social, que en muchas ocasiones es algo de lo cual no se está cumpliendo cuando se celebran estos contratos a largo plazo, porque además son muchísimos años los que se otorgan en las concesiones. Entonces esa información es pública y es obligación del Estado proporcionarla, pero muchas veces no la estamos solicitando. En muchas ocasiones nos toca como reporteros pues hacer la confronta con lo que dicen los documentos, porque a veces podemos encontrar que, por ejemplo, una concesión minera dice que está obligada a contratar a prácticamente la mitad o el 100% de la población económicamente activa de un poblado que esté cercano a la concesión minera, o que debe hacer caminos o puentes o escuelas precisamente para dar ese beneficio económico a la zona en donde se está desarrollando esa mina. Entonces es importante corroborarlo nosotros mismos, ir al lugar de donde se está desarrollando esa actividad económica, la minería o cualquier otro megaproyecto, y hacer visible esa información que se está dando a conocer en los documentos y confrontarla con la realidad, porque muchas veces no es 100% fidedigno o no se está cumpliendo con esa información que está en el papel. Yo creo que algo que es muy importante es saber a quién le vas a hacer las preguntas. O sea, las dependencias del gobierno muchas veces son varias las que al mismo tiempo pueden tener la información. En el caso de México, por ejemplo, la Secretaría de Economía es una de las involucradas casi al 100% con todos estos megaproyectos. La Secretaría de Hacienda porque es una de las entidades que da o recibe los recursos y que se supone que debe de estar vigilando si entra o no el dinero que se debe de estar recibiendo por esta contraprestación de las concesiones o de las obligaciones fiscales que deben de estar cumpliendo estas empresas transnacionales. Y la otra es, obviamente, nunca dejar de lado al gobierno mexicano, o sea, al Poder Ejecutivo, en este caso, por ejemplo, a la Presidencia de México. Pero también hay otras instituciones que son, digamos, aledañas o aleatorias que pueden ser susceptibles de estar teniendo esta información. ¿Cuáles me refiero? Por ejemplo, dependencias como Fonatur, que uno diría, bueno, Fonatur, ¿por qué? Es un fideicomiso además, pero muchas veces son como los obreros del gobierno que se dedican a trabajar junto con estas empresas transnacionales, hombro a hombro, para desarrollar estos proyectos a nivel, megaproyectos a nivel nacional. Y también muchas veces tenemos oportunidad de encontrar información no solamente haciendo estas solicitudes de información en México, sino también a nivel internacional, en Estados Unidos o en Canadá incluso, porque muchas de estas empresas transnacionales están obligadas a tener información, sus estados financieros o su información en sus páginas web fuera de nuestro país, y muchas de estas documentaciones las podemos obtener haciendo solicitudes de información incluso fuera de México.